Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Isa y bienvenidos a este nuevo capítulo de Guía para Mochileros. En este capítulo nos vamos a ir a las ruinas de Tulum con dos super influencers que se llaman Dani y Eric, que tienen un canal de YouTube que se llama Un Par de Viajes y que es increíble, son espectaculares y los amo mucho. Y les voy a hacer una entrevista que tienen que ver en la segunda parte de este video, que está buenísima, súper divertida, súper amena, en la playita. Dani y Eric alquilaron una moto para venir a la zona arqueológica. Yo me voy en mi bicicleta. La verdad, en bicicleta es muy rápido, tal vez una media hora en bicicleta, y pues se hace ejercicio. Ahí depende de ustedes que les guste. A mí me encanta la bicicleta. Para que ustedes tengan más o menos una idea de los precios, alquilar una bicicleta cuesta 150 pesos, que son más o menos unos $7. Alquilar una moto como las que ellos alquilaron, que es una moto eléctrica, cuesta como unos 800 pesos, que son como $40. Y un auto hay de diferentes precios. Ayer hablé con un amigo que me dijo que había alquilado un auto por 400 pesos, o sea, $20. Súper económico, pero ese dato ya lo voy a buscar a ver si lo encuentro, a ver si me lo da mi amigo. Porque hola chicos, bueno, aquí estamos yendo con Eric y Dani para el parque arqueológico. Hola, Ya los ¿cómo conocen. están? Hello. Y entonces, bueno, les voy a mostrar un poquito lo que es acá. La entrada cuesta 85 pesos y es gratuito los domingos para los mexicanos. Así que pues aprovechen. Acá les muestro. Aquí justo comenzando el camino encontramos una bifurcación. Este camino nos lleva al templo del dios del viento y este otro va a el palacio y la caleta prehispánica. Pero anteriormente se podía entrar aquí de noche. ¿Se imaginan lo que es esto de noche? Ahorita por cuestiones de la pandemia y por los huracanes se dañaron los cableados que iluminan el parque y ya no hay entrada nocturna. Bueno, esta era una ciudad donde había un puerto, por eso está al lado del mar. Aquí se traían mercancías y también tiene una torre de vigía donde vigilaban que no vinieran enemigos. Antes también estaba permitido entrar dentro de todos los salones que había en esta ciudad maya, pero como las personas rayaban las paredes, entonces prohibieron totalmente meterse a las habitaciones. Aquí, como pueden ver, se ven todavía colores porque esta parte está protegida de la lluvia, entonces los colores permanecen. Bueno, como ustedes pueden tal vez ver acá, la parte de adentro de estas estructuras está con piedra y la parte de afuera tiene como una especie de cemento. Si ven, aquí está todo lleno de piedras y esta parte de afuera viene súper pulida con otra capa que le hacen aparte y luego viene la pintura. Cuestan 200 pesos por persona u 800 pesos si son menos de 4.
aquí es el templo del dios descendente y por eso está patas arriba y además tiene unas alas, así que está volando. Otra cosa súper interesante de este templo es que la puerta no es así derecha, sino que está un poquito inclinada. Bueno, ya son las 5 de la tarde y ya en este momento nos están sacando del parque. Este es el último horario para estar acá. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero presentar a dos amigos hermosos que amo con toda mi alma, Daniel y Eric. Si no los conocen, son un par de viajes y tienen un canal de YouTube y un Instagram súper bueno para que sigan. Y hoy les quiero hacer una entrevista a ellos, estoy muy contenta de tenerlos aquí con ustedes. Como me pidieron que les mostrara a otros viajeros, aquí estamos. Entonces, bueno, preséntense un poquito. Bueno, nosotros somos Eric y Daniel, somos un par de viajeros colombianos, creadores de contenido y experiencias de destinos, de lugares, en donde incluimos la gastronomía, las experiencias, los destinos y todo lo mejor de cada lugar que visitamos. Así es, y ahorita estamos en una ruta por México, llevamos 15 días viajando y nos falta otro mesecito. Y aquí nos encontramos a Isa, bueno, ya nos conocíamos con Isa de un tiempo atrás, pero la volvimos a ver acá y estamos conociendo Tulum y las maravillas de Tulum junto a ella. Bueno, y yo quería preguntarles a los chicos, primero que todo, ¿cómo empezaron a viajar? ¿Cómo fue eso? ¿Desde hace cuánto? ¿Cómo se conocieron? Bueno, nosotros nos conocimos ya hace 4 años, pero terminamos viajando, bueno, primero por el gusto de viajar y segundo por querer tener un cambio de vida total. Vivíamos como esa vida que todo el mundo vive, de un círculo vicioso, de que todos los días te levantas, vas al trabajo, pero sientes que algo te hace falta y queríamos un cambio para nuestras vidas, queríamos darle como un giro totalmente a nuestras vidas y ahí empezó como el tema de los viajes. Ya nos gustaba viajar, siempre nos ha gustado viajar, pero queríamos hacer de los viajes que fuera como nuestro estilo de vida. Y por cosas de la vida resultamos en Ecuador con una oferta laboral que nos hicieron, y en Ecuador, después de haber aceptado esa oferta, de haber estado trabajando durante 6 meses, dijimos no más. Definitivamente no vinimos a este planeta a estar encerrados en una oficina, sino vinimos principalmente a ser felices. Renunciamos, tomamos nuestras maletas y nos fuimos para un pueblito muy lindo que se llama Otavalo, en Ecuador, y ahí nació un par de viajes. Ahí nació la idea de crear un canal para YouTube y ahí nació la idea de empezar a crear contenido ya juntos como viajeros, a pesar de que antes habíamos hecho viajes por separado. Él había recorrido un montón de lugares solo, yo también había recorrido gran parte del mundo solo, pero ahí nos juntamos y decidimos unir las habilidades y las capacidades que teníamos para empezar a viajar. Bueno, yo quería preguntarles, ya, ellos tienen como 150,000 seguidores y 80,000 seguidores, algo así, 85,000, creo. Tienen muchos seguidores y bueno, quería preguntarles qué consejos les dan a las personas que quieren crecer en Instagram y en YouTube. ¿Qué consejos dan para poder crecer? Sí. Bueno, básicamente súper importante, mucha paciencia, porque mucha gente cree que esto es fácil, que tú vas a abrir una cuenta, vas a empezar a viajar y ya. Muchas veces ni siquiera el problema es viajar, el problema es la constancia, la paciencia, porque como ya les dije, toma tiempo. Segundo, hay que ser muy creativo también, hay que tener creatividad, innovar siempre, porque en el tema de creación de contenidos hay muchas personas trabajando en esto, habemos muchos, somos un grupo muy grande de personas, tanto en Colombia como en cada país, entonces eso es básicamente lo más importante. Y lo otro también es que hay que gozarse el proceso. Nosotros somos partidarios y siempre decimos que en la medida en la que uno se goza lo que está haciendo, lo disfruta más, ¿no? Mucha gente se fija también mucho en el número. Entonces en el número y que si esta publicación no le fue bien, entonces que soy malo. No, uno tiene que aprender a disfrutar del proceso porque cuando uno lo hace, todas las cosas empiezan a llegar automáticamente y el número se va dando, ¿no? Si uno está en esto de crear contenido y está solo pensando o comparándose con los demás, que este ya creció, que este tiene tantos seguidores, que este está haciendo esto, no.
Nosotros miramos a otros creadores de contenido para inspiración, ¿sabes? Para mirar lugares y para admirar qué hacen otras personas, a dónde van, pero no con el ánimo de compararnos porque eso te quita a ti también autenticidad. Tú debes aprender a crear tu contenido desde lo que tú eres. Y si tú creas desde lo que tú eres y propones algo diferente, seguro la gente te va a seguir y seguro el número te va a llegar automáticamente, creando cosas diferentes también, sin dejar de ser uno mismo. Bueno, la otra pregunta que tenía, que me da mucha curiosidad, es saber cómo les fue a ustedes en la pandemia, qué hicieron, qué pasó con un par de locos, un par de viajes. Sí, somos locos también. ¿Qué pasó con un par de viajes durante la pandemia? O sea, ¿qué pasó con el Instagram? ¿Qué pasó con el YouTube? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se movieron? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Qué pasó con ustedes en pandemia? Bueno, básicamente sí. Bueno, pandemia primero que todo para nosotros fue muy duro porque nosotros estamos con este proyecto hace aproximadamente 3 años y recién empezábamos como en el proyecto de viajar y empezar a viajar más y lo que queríamos era viajar y viajar y viajar y teníamos muchos proyectos como en mente y como en lista y como para ese año. Llegó la pandemia, como que full encerrados, sin poder movernos, sin poder hacer nada. Con Instagram pues sí, seguimos subiendo contenido durante la pandemia, pero pues era contenido viejo que ya habíamos grabado como de antes y un poco repetido. Y también en pandemia llegó TikTok, que fue como la salvación, porque yo en pandemia lo veía como el desparche, como que bueno, voy a empezar a subir videos de TikTok y se empezaron a viralizar. Eso fue como un pasatiempo para mí porque me la pasaba en TikTok subiendo videos y se viralizaban y ahí fue donde creció mucho la cuenta de TikTok. Obviamente pandemia como seres humanos fue muy duro. Pasamos momentos difíciles, todo lo que toda la humanidad yo creo que vivió, ansiedad, miedos, esa incertidumbre de saber qué iba a pasar, porque inicialmente nosotros estábamos en Cartagena y nos regresamos cuando vimos todo este tema de la pandemia, dijimos vamos a la casa de nuestros papás por una semana o 10 días mientras pasa esto del COVID y duramos literal 7 meses encerrados en casa, en 4 paredes, acostumbrados a estar moviéndonos por todo lado, entonces fue muy duro, pero la pandemia nos enseñó finalmente que no hay que tener una programación, que si bien es cierto que tú debes tener objetivos en cierta medida, no debes tener programado todo un año porque la vida no está comprada y que lo único que tenemos nosotros es el presente, el ahora, como esta hermosa playa, como este hermoso lugar. Y también nos sucedió que en nuestro caso pues duramos un poco más encerrados y sin poder movernos porque pues ya todos saben que todos lo fueron abriendo como paulatinamente, como a su medida y pues nuestro trabajo básicamente es viajar, movernos. Habían personas pues que podían trabajar desde casa, nosotros no, porque nuestro trabajo es literal, es viajar, movernos por todo el tiempo, promocionar lugares turísticos, ir a hoteles, ir a restaurantes, ir a sitios turísticos y eso pues no se podía hacer. Bueno, ellos están, digamos, todo el tiempo moviéndose de un lugar a otro, 3 días aquí, 3 días allá, en unos hoteles increíbles. Si ustedes ven los viajes de ellos, son puro lujo, una delicia, están en lugares espectaculares siempre y muchísimo movimiento, muchísimo movimiento. ¿Cómo hacen ustedes para mantener ese ritmo de trabajo y toman, digamos, a veces descansos, de quedarse más tiempo en algún lugar o siempre están moviéndose a esa velocidad? Bueno, realmente sí es mucho el cansancio viajando de esa manera. Esto ha sido un proceso también porque al principio cuando empezamos a viajar, como toda persona, queríamos correr un montón y tragarnos el mundo o tragarnos, no sé, una ciudad como Nueva York en 2 días porque éramos locos, desquiciados, que queríamos hacer toda la carrera, pero el tiempo nos ha ido enseñando que tenemos que hacerlo despacio, a nuestro tiempo. También corremos con los tiempos de la naturaleza, por ejemplo, si un día llueve, si un día no, si un día está cayendo una tormenta, pues no podemos hacer algún tour. Entonces, ahora lo que hacemos es como hacer viajes un poco más largos, digamos, aquí en México estamos 1 mes y medio casi, y tratamos de estar en cada sitio mínimo 3 noches. Eso es como lo que nosotros siempre pedimos, mínimo 3 noches. Primero, para poder disfrutarnos el viaje. Segundo, disfrutar también el lugar y también poder generar el contenido que le generamos a la gente. A veces cuando nos quedábamos una noche en un lugar corríamos demasiado y ni siquiera disfrutábamos el lugar, era como que hacíamos nuestro contenido y ya nos decían, ay, nos tenemos que ir, o ya llegó la hora de irnos, o llegó la hora, o se acabó el día, o se fue la luz, y no hacíamos nada, o sea, no disfrutábamos prácticamente. Y lo otro también es que también manejamos un cronograma. Así hagamos un viaje de unas 3 o 4 semanas, tenemos toda la fecha, literal, el Excel, un día 1, día 2, día 3, intentamos tener un esqueleto como muy claro.
¿no? Para así mismo saber qué días disponemos para hacer actividades muy, digamos, muy heavy, en las que tenemos que movernos mucho, y otros días en los que decimos no vamos a hacer nada. Sí, nos destinamos días en los que si estamos en un hotel, no sé, todo incluido, estamos todo el día disfrutando del hotel. Aunque siempre madrugamos, siempre nos levantamos muy temprano y nos acostamos muy tarde todos los días, nos sacamos el tiempo para un día descansar o un día salir de fiesta también. Y eso también nos recarga, pues como cualquier ser humano disfrutamos también de esos momentos especiales de cada destino. Qué rico, además toca sacar tiempo también para la edición de video, para la edición de los reels, para todo ese trabajo que toca hacer detrás de cámaras. Y bueno, por último, cuéntenme cuáles son los planes a futuro de ustedes, cómo tienen proyectado, digamos, qué viajes tienen proyectados o qué tienen proyectados para un par de viajes. ¿Qué tienen proyectado para un par de viajes? ¿Qué tienen proyectado para, digamos, el futuro de estas dos cuentas, tres? Bueno, ahorita tenemos planes de visitar un par de islas en el Caribe, queremos seguir recorriendo nuestro país, mostrar más de Colombia, más esos destinos naturales de Colombia que merecen ser mostrados. Queremos subir mucho contenido a YouTube porque nuestro proyecto principal de ambos es un par de viajes, pero muchas veces YouTube demanda mucho tiempo y ahorita mismo queremos como invertir mucho más de nuestro tiempo a nuestro canal, empezar a subir más videos. Ya hemos crecido un poco en Instagram, en TikTok, entonces queremos como meter la ficha a ese canal y además nos gusta mucho hacer videos de YouTube, entonces es una plataforma que nos gusta y queremos como irnos más por ahí. Seguir compartiendo contenido para con todos nuestros seguidores de calidad, seguirlos llevando a todos a que viajen a través de nuestro contenido, a que reciban buenas recomendaciones a través de cada publicación que hacemos, y también tenemos un par de proyectos por ahí en secreto amasándolos, que muy pronto se van a enterar acerca de un par de viajes para que puedan viajar con nosotros también a muchos destinos. ¿Algo más que quieran decir que no les haya preguntado de pronto? Aunque eso suene muy frase de cliché, definitivamente nosotros estamos de acuerdo con dos cosas. Lo primero, que vinimos a ser felices a este planeta. Esa es la gran regla. Vinimos a nada más sino a ser felices, de la manera como sea. La nuestra es viajando. Y lo segundo, que definitivamente viajar lo cura todo. Si estás deprimido, viaja. Si estás en una tusa así terrible, viaja. Si quieres celebrar, viaja. ¿Sabes? Todo lo que quieras hacer y todo lo que quieras viajar, sea el destino que sea. Compartimos esa filosofía y por eso estamos viajando y por eso somos un par de viajes. Es verdad lo que dice Eri, hay que cumplir sueños, no hay que frustrarse, pues ni vivir en miedos, frustraciones o limitaciones. Entonces vamos al mundo a explorar, a conocer nuevos destinos. Muchas veces la gente piensa que para viajar hay que ser rico, hay que tener mucho dinero, y no es así. Nosotros no somos ricos, no tenemos dinero. Bueno, tenemos el dinero suficiente para poder viajar, lo que necesitamos, pero no somos como piensa la gente muchas veces, que somos adinerados. Isa tampoco es adinerada. Ya muchos de ustedes saben, ya saben muchos de ustedes cómo viaja Isa, que viaja trabajando en cada lugar a donde va. Entonces no es excusa. Siempre tenemos la oportunidad de viajar y de viajar a la capacidad que tenga cada persona, porque obviamente hay viajes luxury, hay viajes económicos, hay viajes recontra económicos, y hay gente hasta que viaja sin dinero, como nos contaba Isa, que conoció una chica. Entonces la limitación está en la cabeza. Sí, ahí les voy a poner el video de la chica que viaja gratis para que sepan cómo hacer si quieren viajar gratis. Sí, yo también lo quiero ver porque yo no sé cómo viaja gratis. O sea, no, bueno, gratis no, dice que la chica viaja. Bueno, vayan y vean mejor el video, no les vamos a contar. Vamos a verlo. Bueno, y una cosa que yo les quiero decir es que quiero declarar mi amor a estos dos chicos porque los amo. La verdad es una de las cosas lindas que me ha traído los viajes, que me ha traído el Instagram, porque cuando estaba en Palomino los vi, les escribí para vernos y fue como amor a primera vista. Ay, yo los amo tanto. Así que estoy muy feliz de estar acá con ustedes y además de todo de presentárselos a ustedes porque les va a encantar, sin duda alguna. Bueno, Isa, muchas gracias por invitarnos a tu video y a tu sección de Conoce otros influencers o otros viajeros. Nosotros felices de estar aquí, esperamos vayan y nos sigan también para que conozcan un poco de nuestros viajes y bueno, sigan ahí los videos de Isa, que son una nota. Así que si quieren saber en dónde estamos en este preciso momento, aquí están las redes de nosotros, por allá nos vemos también. Muchas gracias a todos por haber visto este video hasta el final. Quiero hacerle un agradecimiento súper especial a Flux Studio por haberme ayudado con el audio de este video, que lo tenía
muy en problemas, así que me lo arreglaron un poquitín. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar hasta el final. Compartan, comenten, denle like, suscríbanse y cuéntenme todo lo que necesiten. Conéctense a todos los videos. Recuerden que tengo un Instagram, Facebook, YouTube, Telegram. Me pueden buscar por todas las redes sociales. Y gracias por acompañarme siempre.